Sí, así es. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por venir. Bueno, las ideas de esta tesis son bastante sencillas, entonces espero no se aburran demasiado. Voy a empezar con la motivación, o una de las motivaciones que llevan a la realización de esta tesis. La motivación principal de la tesis, o al menos la que pusimos en el proyecto formal, es intentar resolver algunos casos del siguiente problema. Este es un problema que se puede plantear, de hecho, desde el segundo o tercer año de licenciatura sin problemas, y es el siguiente. Si tenemos un grupo finito G, en el curso de teoría de Galois, una pregunta natural es saber si existe una extensión de Galois tal que el grupo de Galois de esa extensión coincida o sea isomorfo al grupo G. ¿Sí? Entonces es una pregunta bastante natural que aparece que puede no hacerse en un curso de álgebra moderna, pero resulta que es bastante complicada. Entonces, la primera persona que atacó este problema fue Hilbert en un artículo de 1892, y en ese artículo él resuelve el problema inverso de Galois para los grupos de permutaciones AN y SN. ¿Sí? También, más o menos 60 años después, Zafarevich resuelve el problema para grupos solubles, y finalmente en los 80s Thomson, en el 84, resuelve el problema para 25 de los 26 grupos simples esporádicos de esta clasificación. ¿La excepción es el monstruo? No. La excepción es el Matthew 23. Okay. El monstruo y el bebé monstruo sí se pueden realizar como grupos de Galois. Entonces, ¿cuál es la excepción? El grupo de Matthew 23. Ah, ok. Sí. Entonces, si uno se plantea intentar resolver este problema, una idea natural es intentar atacar los grupos simples, empezar por los grupos simples, aprovechando que ya hay una buena clasificación de los grupos simples. ¿Sí? Entonces, los grupos simples, sabemos, son grupos cíclicos de orden primo, los grupos alternantes para n mayor que 4, los que ya mencionaba antes, los 26 esporádicos, y la familia que parece ser la más grande, que son 16 familias de grupos de tipo Lie. ¿Sí? Y bueno, resulta que la mayoría de estos grupos aún no se sabe que son grupos de Galois. ¿Sí? Para los anteriores, pues cíclicos de orden P son abelianos, son solubles por Zafarevich, está prácticamente cubierto el problema. Estos son Hilbert. Los esporádicos, salvo el Matthew 21 por Thomson, están casi hechos, y entonces los únicos que nos faltan son las 16 familias de grupos de tipo Lie. Sí. Entonces el M23 no es. El M23 no se sabe. Sí.
Sí, bueno, de aquí ahora voy a decir muchas cosas entonces. Aquí sería esto menos el M23, ¿no? ¿Sí? Entonces, una técnica, una estrategia general ya bastante, un poco vieja, para atacar los grupos de tipo Lie es estudiar representaciones de Galois que sean representaciones modulares. ¿Sí? Esta técnica, pensando directamente en el problema inverso, la utiliza por primera vez Rivet, pero la idea de estudiar imágenes grandes de representaciones viene desde los trabajos de Serre, donde él demuestra que la imagen de las representaciones de Galois asociadas a curvas elípticas son grandes para casi todo primo, ¿no? Para un primo suficientemente grande. ¿Sí? Entonces, pues la estrategia es la siguiente. Déjenme decir con más precisión qué es lo que vamos a hacer. Y partimos de L un primo, y para no estar cargando con mucha notación, voy a denotar por G sub Q al grupo de Galois absoluto de Q. ¿Sí? Entonces la estrategia de Rivet es básicamente pensar en representaciones del grupo de Galois absoluto para acelerar un poco la exposición, voy a pensar directamente en representaciones en la proyectivización del grupo general lineal sobre campos finitos. ¿Sí? En general uno estudia estas representaciones, pero por la topología del grupo de Galois absoluto, que sabemos que es compacto, esto siempre factoriza por un campo que realmente es finito. ¿Sí? Entonces, la estrategia de Rivet es básicamente estudiar este tipo de representaciones. ¿Por qué? Aquí tenemos la topología discreta. Entonces, el elemento identidad es un abierto. Entonces, el núcleo de esta representación es un subgrupo normal de GQ. Perdón, el núcleo de esta representación es un abierto de GQ, y entonces sabemos que los abiertos de GQ son justamente, los subgrupos abiertos de GQ son exactamente los grupos de Galois de alguna extensión finita de Q. Entonces, pues de aquí se sigue que la imagen de esta representación va a ser justamente isomorfa al grupo de Galois de una extensión finita de Q. ¿Sí? Entonces, construir este tipo de representaciones nos provee una máquina para producir grupos de Galois finitos. ¿Sí? Entonces, conociendo las imágenes de esta representación, uno puede decir que esa imagen es justamente el grupo de Galois de una extensión de Q. ¿Sí? Entonces, como nuestro objetivo es intentar atacar las familias de grupos de tipo Lie, pues la idea es tratar de que la imagen de esta representación sea suficientemente grande, por ejemplo, de manera que esta imagen contenga a PSLN FLR para alguna potencia, o que contenga al simpléctico, por ejemplo, etc. ¿Sí? Y bueno, que contenga o que de hecho sea isomorfa, ¿no? Aunque ahorita voy a explicar por qué prefiero la contención, y el hecho es un poco que las técnicas que utilizamos muchas veces no nos dan este grupo y nos dan algo un poquito más grande. ¿Sí? Pero bueno, la estrategia general es esta, ¿no? Quiero construir representaciones de Galois
de este estilo, tal que su imagen sea algún grupo de estos de tipo Lie. ¿Sí? Entonces, ahora déjenme platicarles un poco cuál es. Es una observación. El Sí. núcleo de Rho es el Galois del absoluto. Ah, sí. Claro. Sí. Gracias. Entonces, pues una vez que tenemos en mente esta estrategia general, déjenme explicarles cuál es justamente la técnica que vamos a utilizar o que utilizamos en la tesis. Porque, bueno, en principio las técnicas de Rivet y tal nos daban imagen grande para casi todo primo, pero siempre se escapaba una cantidad finita de primos, pero podría ser bastante grande esa cantidad finita. ¿Sí? Entonces nuestra estrategia es la siguiente. Va a consistir básicamente en dos pasos. Un primer paso va a ser construir un criterio para que la imagen de nuestra representación construida sea suficientemente grande. Con suficientemente grande me refiero a tener cosas de este estilo, ¿sí? Y una segunda parte va a ser, una vez que establecí este criterio, demostrar que realmente existen representaciones que satisfacen este criterio. Entonces, el segundo paso será demostrar existencia de Rho. Grosso modo, este primer paso está inspirado por el trabajo de Kare. Uy, creo que no se ve bien. Es inspirado por el trabajo de Kare y Vinterberger. Es extender la noción de primos diedralmente buenos. Esta es una idea que aparece justo en el primer artículo de la prueba de la conjetura de Serre. Y la existencia es un poco más clásica en el argot de geometría aritmética, pero no por eso trivial, ¿no? Y la existencia va a quedar garantizada básicamente por la correspondencia y la funtorialidad de Langlands. Los casos que hay hasta ahora conocidos. ¿Sí? Caso local. Caso local, caso global en la dirección automorfo-Galois. Ese se conoce para muchas representaciones. Si son, por ejemplo... Caso global, característica cero. Caso global, característica cero. Si la representación es, por ejemplo, regular, algebraica, esencialmente autodual y cuspidal, entonces se conoce. Y desde hace un año, por el trabajo de Scholze, ya se puede quitar la condición de esencialmente autodual. Y ahora ya funciona para regulares, algebraicas, cuspidales. Que además es más o menos el tope hasta el que se espera conocer esa dirección de Langlands con las técnicas actuales, que son un poco estudiar la cohomología de ciertas variedades de Shimura, y lo que hizo Scholze, que es estudiar la cohomología ahora de espacios perfectoides, ¿no? Pero sí, y la dirección de regreso no se conoce, ¿no? O sea, del lado Galois automorfo se conoce muy poco. Eso se conoce potencial, pero no. Sí. Y bueno, funtorialidad de Langlands también. Aquí cabe aclarar que voy a restringirme a casos genéricos y a grupos reductivos que sean split, porque también hay muchos casos que no se conocen bien todavía. ¿Sí? Ok, entonces, siendo ya un poco más preciso con cada uno de los pasos, déjenme explicar primero el lado Galois y después el lado automorfo. ¿Sí? Entonces,
Para el primer paso voy a hablar de algo que se llama representaciones maximalmente inducidas, que son la generalización natural de las representaciones diadralmente buenas de Carr y Vinterberg. Entonces, para definir estas representaciones, lo que necesito son tres primos. Bueno, primero n, un entero par, un primo L, un primo Q y un primo P, donde estos dos voy a pedir que sean más grandes que n. Esta construcción es bastante tramposa al principio, pero en cuanto vaya dando la explicación van a ver por qué conviene construir la representación con esas cosas así de precisas. ¿Sí? Entonces, voy a pedir, por ejemplo, que el orden de Q sea n módulo P. Esto lo puedo escribir como Q para toda m menor que n. ¿Sí? Voy a pedir que el orden de Q sea n módulo P. Es bueno recordar que si yo tengo un campo de números p-ádicos, existe una extensión no ramificada, única salvo isomorfismo, de cada grado. ¿Sí? Entonces, pensando en esta es una extensión no ramificada de grado n. Entonces, algo que sabemos o que podemos ver en un curso de teoría algebraica de números es que la parte multiplicativa de este campo se puede descomponer como un producto de q a la n menos unésima raíces de la unidad por las 1 unidades por las potencias del Frobenius. ¿Sí? Bueno, del uniformizante en este caso. ¿Sí? Ok, entonces una vez dada esta descomposición, yo puedo construir una representación de aquí en la cerradura algebraica de un campo finito con L elementos, pidiendo las siguientes condiciones. Voy a pedir que si yo restrinjo este carácter a las raíces de la unidad, este sea de orden el primo que elegí acá arriba. Voy a pedir que si lo restrinjo a las 1 unidades, que como ustedes saben por teoría de campos de clase esto mide la ramificación salvaje, restringido a las 1 unidades, esto sea trivial, es decir, no voy a tener ramificación salvaje, voy a tener ramificación mansa. Y por último, el Frobenius lo voy a mandar a menos 1. ¿Sí? Ok. Entonces, con todas estas condiciones y aprovechando la teoría de campos de clase que nos da un isomorfismo entre la parte multiplicativa de campos locales y el grupo de Weil, o que se puede incluir en la abelinización del grupo de Galois absoluto de Q, puedo construir una representación ρQ definida como la inducida de este carácter a partir de esta extensión de grado. ¿Sí? Esto por teoría de campos de clase me da una representación de Galois de GQ en PGLN FL bar. ¿Sí? Entonces, un primer resultado interesante, bueno, digo yo que es interesante, es el siguiente. ρQ
es irreducible y además la imagen de esta representación local está contenida en el simpléctico. ¿Sí? La idea de la demostración no es muy difícil. La irreducibilidad se sigue del hecho de que si yo restringo... A la cerradura, ¿verdad? ¿Cómo? Induces a la cerradura de cómo. Sí. Bueno, aquí es inducir de esta a esta. Cuando paso a representaciones de Galois, lo que hago es inducir El Galois del chico. del Galois a este, Galois, bueno, G, QQ, A, bueno, más bien inducir de G, Q a la N a GQ. ¿Sí? Tengo algo de grado N entre estos dos. ¿Sí? Entonces induzco de este a este. ¿Sí? Aprovechando que este se mete aquí y este se mete aquí. ¿Sí? Y entonces tengo una representación del campo local base, ¿no? O sea, son Sí. dos inducciones, ¿no? Induces de las unidades del campo, que Sí. es el grupo de Galois chico, y de ahí te vas al grupo de Galois grande, y restringes luego a las unidades, o te quedas en el grupo de Galois grande. Me quedo en el grupo de Galois grande. Sí. Ahorita voy a explicar esas restricciones para qué son útiles. ¿Sí? Entonces, esta es irreducible por la condición que puse aquí. Resulta que con esa condición las potencias Q hasta Qn-1 son distintas, restringidas a la inercia en Q, son distintas, y entonces por un criterio de ser podemos decir que es irreducible. Entonces, irreducible. La segunda parte, para garantizar que la imagen esté aquí, es un poquito más interesante. ¿Por qué? Porque lo que usamos aquí es un resultado de Moy que dice que si yo tengo una representación que es inducida y es mansamente ramificada, entonces el ser simpléctico, ortogonal o general lineal depende solamente de a dónde estoy mandando el Frobenius. ¿Sí? Entonces, justamente por Moy, como esta representación es mansamente ramificada, ¿por qué es mansamente ramificada? Porque así la construí y estoy pidiendo que la ramificación salvaje sea trivial. Entonces, es mansamente ramificada, puedo aplicar Moy y justo sé que si la imagen va a -1 va a ser simpléctica, si la imagen de Frobenius va a -1 es simpléctica, si va a 1 es ortogonal, que de hecho también lo explotamos en la tesis, y si no va a ninguno de esos dos, lo único que podemos garantizar es que o es unitario o es general lineal. Ahí hay un problemita de subida que no podemos controlar, pero para decir si es ortogonal o simpléctico, con ver si es 1 o -1 es suficiente. ¿Sí? Entonces, pues ya teniendo esta idea local, si recuerdan, lo que queríamos era producir representaciones de Galois, pero globales. ¿Sí? Aquí estoy restringiéndome a apeádicos. Entonces, pues, para esto, basta con definir lo siguiente. Si yo tengo una representación, ahora sí, global, del grupo de Galois absoluto de Q, en PGLN, entonces yo voy a decir que esta representación ρ es maximalmente inducida de tipo S. Digo de tipo S porque quiero producir imágenes simplécticas. En la tesis también produzco imágenes ortogonales, entonces también trato el caso de tipo O, que es exactamente lo mismo, salvo que aquí el Frobenius lo mando a 1. ¿Sí? Y entonces, bueno, voy a decir que ρ es maximalmente inducida de tipo S en Q de orden P,
si cuando yo restrinjo esta representación al grupo de descomposición en Q, que como sabemos es isomorfo al grupo de Galois absoluto de los cuádicos, si cuando yo restringo esta representación, esta es isomorfa a la ρ Q que construí acá. ¿Sí? Déjenme ponerle una rayita aquí porque más adelante voy a levantar esta representación. ¿Sí? Aquí este isomorfismo puede ser módulo torcer por algún carácter no ramificado, pero en esencia esto es ser maximalmente inducido. ¿Sí? Entonces, con esta idea en mente, con esta definición, ya podemos construir representaciones de Galois con imagen grande para casi todo primo salvo 3. ¿Sí? Entonces, siguiente resultado podría ser que si mi n, que mencioné hace rato un entero par, está entre 4 y 12, n es la dimensión de mi representación, entonces se puede demostrar que la imagen de la representación global es isomorfa a PSPN, FLS para alguna potencia o las similitudes simplécticas. Y este es un detallito que todavía no se puede controlar, no podemos decidir en cuál de los dos cae. Solo sabemos que cae en alguno de los dos. Pero por suerte, como ninguno de los dos se sabe si es de Galois o no, pues está un poco igual. Realizamos. ¿Los tres primos excepcionales son 5, 7 y 11? No. Para todo L distinto de 2, el 2... Pero necesitas que P y Q son mayor que N. Exacto, de 2, P y Q. ¿Sí? A P y a Q los quito. Okay. Porque como este carácter es de orden P, a la hora de hacer reducción módulo P, puede haber problemas. Q es el caso de representaciones de Galois P igual a L, y ese siempre es muy complicado. Y el 2, porque a la hora de tratar con la clasificación de grupos máximos, causa muchísimos problemas. Aparecen nuevos casos, por ejemplo, algo que Larsen había demostrado hace poco era que un resultado de este estilo para todo primo, suponiendo que en característica 2 un grupo preservaba formas simplécticas sin preservar ortogonales, pero eso no se puede. Puede que preserve las dos en característica 2. Entonces, por eso omitimos el caso, el primo 2. Entonces, de nuevo, la idea de la prueba es básicamente estudiar la clasificación de los subgrupos máximos de PGSP FLS. ¿Sí? La técnica es muy sencilla. ¿Qué hago? Agarro todos los grupos máximos que tengo en mi clasificación y empiezo a ver que la imagen de este tipo de representaciones no puede estar contenido en ninguno de esos grupos máximos. Por ejemplo, hay un caso donde el subgrupo máximo es una extensión de algo que se descompone como una suma directa de subgrupos. Entonces, pues supongo que ρQ, o sea, mi representación restringida al grupo de descomposición, está contenida aquí. Logramos probar que si está contenida aquí, entonces está contenida en esta parte, pero como es irreducible, entonces esto no puede ocurrir. ¿Sí?
usamos la misma técnica si en lugar de tener sumas directas tenemos, por ejemplo, tensor inducidos. Igual se puede demostrar que esta representación es tensor indescomponible. Y bueno, en esencia es esta la idea. Otra parte importante es por qué elegir un primo P apropiado, que es lo que estoy haciendo aquí. Si se dan cuenta, este primo lo estoy eligiendo de un conjunto bastante grande. De hecho, se puede demostrar que se puede elegir de un conjunto de densidad positiva. Entonces puedo elegirlo tan grande como quiera. Y entonces todos los subgrupos que son máximos aquí y que son acotados, los puedo eliminar eligiendo un P tan grande como yo quiera para superar el orden. ¿Sí? Entonces las dos técnicas empleadas en la demostración son básicamente esas. Ver que si está en un subgrupo de este estilo, se puede meter en grupos un poco más pequeños donde puedo utilizar que la representación es irreducible, tensor indescomponible. Y la otra técnica es aprovechar el primo grande para cualquier grupo que tenga acotado, pues elijo un P grande y ya no puede estar allá dentro de la imagen. ¿Sí? Ok. Entonces, podría decirse que este es el resultado esencial del capítulo 4. Este mismo resultado lo obtuvimos para grupos ortogonales de dimensión exactamente 12. Las dimensiones un poco más pequeñas no eran muy interesantes o eran muy complicadas. Hasta dimensión 6, porque estamos tratando de dimensiones pares, hasta dimensión 6 los ortogonales son isomorfos a especiales lineales, haciendo cociente por algo o a alguna suma directa. Entonces, por eso los descartamos. Dimensión 8 es bastante complicado, porque en ese caso estamos estudiando esto, pensándolo en el lenguaje de álgebras de Lie, estamos estudiando el D4 y el diagrama de Dynkin del D4 es algo de este estilo. Entonces tenemos ahí automorfismos extras que hacen que la imagen de mis representaciones se aplasten y no puedo controlarlas. Y para dimensión 10 el problema es en la segunda parte, en el mundo automorfo. Resulta que no hay teoremas en el mundo automorfo para construir cosas ortogonales de dimensión de la forma 4K más 2. Hay un detalle ahí que inicialmente lo había probado para todas las dimensiones pares, pero después Sungu Shin nos hizo una observación de que este tipo de dimensiones no se entienden bien. ¿Sí? Además de esto, hicimos un resultado más fuerte para GSP4. Para GSP4 en dimensión 4 sí podemos cubrir todos los primos, incluyendo el 2, P y Q. ¿Cómo lo hacemos? Pues en lugar de usar una sola representación de este estilo, metemos dos. Metemos un Q' y un P' además, vemos que se peguen bien, y con ese Q', P' cubrimos a Q y a P, y con Q y P cubrimos a Q' y P'. Y el caso de dimensión 2, pues básicamente fue hacerlo a pie. Tomamos la clasificación de dimensión 2 y empezamos a descartar. De hecho, lo único difícil en dimensión 2 fue que aparece, en característica 2, perdón, fue que aparece un Suzuki por ahí extraño, que había que eliminar con técnicas elementales de teoría de números, pero bastante rebuscadas. Entonces, ese segundo primo, el P' que elegimos, tenía que ser 281 para que las cosas funcionaran. ¿Por qué? Porque es el primo más pequeño que no divide el orden de ningún Suzuki. Entonces, bueno, todo eso son detalles técnicos de hacer muchas cuentas. Pero sí se puede en dimensión 4 cubrir no solo estos primos, sino el 2, P y Q también. Sí. Hicimos un resultado del mismo estilo
para formas modulares de, bueno, para el caso de representaciones, pero en lugar de GQ, PGL2 FL, el grupo de Galois absoluto de un campo totalmente real. ¿Sí? Y ese es básicamente el contenido del segundo capítulo de la tesis, que ya está publicado. Y ahí el único detalle extra que había que cuidar es pues que el número de clase causa molestias. Muchos de los resultados que había para Q en dimensión 2, que son resultados de Dieulaffay y de Gabor-Bisse, dependían del número de clase. Entonces, para tratar de atacar este caso, pues básicamente lo que hicimos fue ajustar esos detalles del número de clase que causaban problemas. ¿Sí? Y por último, también demostramos, porque bueno, una pregunta natural es ¿por qué hasta dimensión 12? ¿Sí? Entonces demostramos que si n es mayor que 12, entonces la imagen de la representación es un grupo almost simple, que está entre, es decir, es un grupo que está entre un grupo simple y los automorfismos de este mismo grupo. ¿Sí? Y aunque ya no lo puse en la tesis, hace unos días nos salió que de hecho, si elegimos un primo suficientemente grande, este S es de tipo Lie. ¿Sí? Entonces, aunque para dimensiones altas no tenemos con precisión cuál es la imagen, sabemos que va a ser una extensión de un grupo de tipo Lie. Entonces, esperaríamos que pudiésemos aplicar la misma técnica de acá. Es decir, demostrar que si mi ρ Q está metida aquí, entonces está metida en y entonces usar toda la teoría que hay de clasificación de representaciones de grupos de tipo Lie simples, que no está completa, pero hay muchas cosas computacionales y al menos por lo que he visto sé que hasta dimensión 248 podríamos obtener un resultado de este estilo. Sí. Y ok, entonces estos son más o menos los criterios que obtuvimos para saber cuándo una representación puede tener imagen grande. Ahora la segunda parte del método es demostrar que realmente existe este tipo de representaciones. ¿Sí? Porque hasta aquí todo está muy bonito y si cumplen en 1000 criterios, pues tenemos lo que queremos, pero pues si no existe una representación de este estilo no sirve de mucho. Entonces, la segunda parte, y aquí sí voy a abusar bastante del programa de Langlands. La idea es la siguiente: yo tengo una representación ρ Q de GQ en PGL N FL. De hecho, por la manera en que construimos la representación, esta podemos levantarla a una representación de GQ en GLN de los celiádicos. Y ahora ya estoy en el contexto de poder usar correspondencia de Langlands. ¿Sí? Entonces, esta cosa es irreducible también. Entonces, por correspondencia local de Langlands, para GLN, para una representación de Galois irreducible, existe una representación automorfa de GLN QQ supercuspidad, que es el análogo. En medio te fuiste al Galois de QL, ¿no? ¿De dónde? A la izquierda, del Galois. ¿Aquí? Ajá, o sea, ¿no levantaste a QL o después? No, aquí lo que hice fue levantar de la reducción a características cero.
a característica 0. Pero sigue el mismo grupo global. Sí, sigue el mismo grupo. Ah, no, sí, justo, tienes razón. Aquí es a partir de local. Sí, tienes razón. Estoy con una representación de Galois local. Esa representación le corresponde una automorfa local. Como es irreducible, esta tiene que ser supercuspidal. Porque, bueno, Langlands predice que los bloques mínimos del lado Galois se corresponden con los bloques mínimos del lado automorfo. De aquí, esto es Harris, Taylor y Enyart. O sea, este paso no es nada trivial, son 300 páginas de demostración. Es más corta la de Enyart. Sí. Bueno, ahora hay una de Peter Scholze que es de 32 páginas, pero... Yo entendía la de Enyart, la de Harris Taylor era un libro entero, ¿no? Sí. Y una vez que tengo esta, aquí lo que utilizo es un resultado de Kare, Larsen y Sabin, que dice que si yo tengo, no hay manera de construir representaciones globales tal que en el factor local yo pueda meter directamente. Entonces lo que tengo que hacer es ir a otros grupos, construirla en esos grupos y después regresarla. Entonces aquí lo que hago es mandar esto a una representación automorfa de el especial ortogonal n+1. Esto es funtorialidad de Langlands. La funtorialidad de Langlands básicamente dice que uno muchas veces puede moverse de un grupo reductivo a otro grupo reductivo. Puede uno encontrar una correspondencia ahí de representaciones automorfas. ¿Sí? Entonces, funtorialidad de Langlands. Aquí hay un resultado de Kare, Larsen, Sabin, ahora sí, que dice que existe una global automorfa, pero ahora de SON+1, pero de osadeles de Q, tal que delta Q coincide con tau Q. Y ahora ya estoy en un contexto global, vuelvo a aplicar funtorialidad de Langlands para levantarlo a una automorfa aquí debía haber puesto automorfa. De hecho, esta automorfa es la que mencionaba hace rato, regular, algebraica, esencialmente autodual y cuspidal, que es justo para las que la correspondencia de Langlands funcionaban en ese momento, de GLN a Q. Y ahora sí, por correspondencia de Langlands global, para esta existe una representación global GQ en GLN QL, tal que esta representación, al restringirla al grupo de descomposición, coincide con la ROQ original. ¿Sí? Y ya después lo único que falta es tomar la reducción. ¿Sí? Entonces esta es básicamente la construcción para demostrar la existencia. Es bastante tramposa y usa herramientas extremadamente fuertes, pero una vez teniendo la garantía de que este tipo de representaciones existe, ya puedo enunciar el último corolario de mi tesis, que es el siguiente. Entonces, como corolario, sí, y me voy a restringir al caso que sí expliqué. Si estoy entre dimensión 4 y 12, entonces P, GSP, N, FLS y
PSPN FLS son Galois sobre Q para infinitos primos L e infinitas potencias S. ¿Sí? ¿Cómo le hago para ir aumentando la potencia? Nuevamente, como tengo mucha libertad para elegir el primo P, una vez que aplique este método, yo produzco un grupo de Galois. Para producir uno que sea más grande, para una potencia más grande, pues simplemente agarro un primo P más grande, suficientemente grande para superar este, y produzco uno nuevo. Y así voy aplicando recursivamente la elección de P y todo este método de construcción, y pues así se puede construir una infinidad de grupos que son de Galois para potencias S. ¿Sí? Ah, el dibujito. Claro, claro. Sí, imagínense que tienen el grupo, este PG. Bueno, cualquier grupo, ¿no? PG para una dimensión, FL y una potencia. ¿Sí? Entonces lo que estoy diciendo básicamente es, con este método, para casi todo primo, salvo el 2, P y Q, aquí es 2, 3, 5, etcétera, ¿no? Los primos aquí abajo, y aquí 1, 2, 3, etcétera, hasta S. ¿Sí? Algún S. Entonces lo que estoy diciendo es, aplico este método y produzco para cada primo un puntito por aquí, ¿no? No puedo controlar la S, y de hecho podría saltar dependiendo del primo, pero produzco algo de este estilo, ¿no? Salvo en P y en Q. ¿Sí? Después, una vez que construí esto, me fijo en el orden de este grupo, por ejemplo, del grupo que produje aquí, y elijo un P más grande que el orden para no tener ningún problema. Entonces, con ese P más grande que el orden, naturalmente este campo va a crecer. ¿Sí? Entonces produzco de nuevo para cada primo, el 2 no, para cada primo un nuevo grupo de Galois. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿no? Checo el orden, escojo un primo más grande y puedo ir creciendo. Un problema importante de esta construcción es justamente que estos huecos pueden ser muy grandes. ¿Sí? Y no tenemos manera de controlar esos saltos. Salvo que conociéramos cómo es explícitamente el campo generado por los coeficientes de Fourier, de agarrar la forma automorfa y desarrollarla en serie de Fourier. Pero bueno, eso también es un problema abierto bastante difícil, ¿no? Saber describir explícitamente incluso para formas modulares, decir en general cuál es exactamente el campo generado por los coeficientes de Fourier de la forma modular. Computacionalmente se pueden decir muchas cosas, pero no hay una receta general para controlar ese grado de la extensión. ¿Sí? Solo sabemos que es una extensión finita, pero no sabemos más. ¿Sí? Y bueno, ese también es un trabajo de Shimura bastante amplio. Entonces, yo me quedaría aquí. Gracias. ¿Pasar a las preguntas? Ya te dilata un ratito. Nada más que quería, con este método, y para concentrarse en el problema inverso de Galois, para realizar otros grupos proyectivos sobre campos finitos, antes de estos métodos, las técnicas de Matsat, por ejemplo, eran muy geométricas, pero producían un grupo. Sí. O sea, fijabas un grupo proyectivo PGL2, eran chiquitos, sobre la línea FQ, y tenías que tomar la esfera de Riemann
y perforar en algunos lugares, fijarte en el grupo fundamental y hacer trabajo sobre eso, y con mucho trabajo y cuidado ya producías ese grupo como extensión de Galois, no de Q, sino de Q de alguna variante, Q de T, digamos, ¿no? O sea, un campo de función. Sí, sí, sí. Y luego usabas irreducibilidad de Hilbert para bajarlo a una extensión finita de Q, pero producía uno. Sí, 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 sí. Lo que quiero remarcar acá es que, aunque no controlas en cada torre, me das un primo. Con el método de Matzat, Falkland y otros que trabajaron, ellos producían en esa torre un grupo. Y aquí tienes una infinidad, no controlas, pero tenemos muchos. Quiero remarcar es que hay una infinidad en cada lugar, y el método de ellos tampoco se iba infinito por el arado horizontal. O sea, producían un grupo acá y era bastante latoso producirlo, ¿no? Porque controlar la esfera de Riemann sobre Q menos 3 puntos ya es bastante latoso, ¿no? O sea, las técnicas de Ihara y de Ser para estudiar ese grupo fundamental son bastante complicadas, ¿no? Entonces este método es que yo recordaba que alguna vez platicamos contigo y con Gabriel hace años, ya no me acuerdo dónde ni cuándo, que se acababa de probar la conjetura de Fermat, ¿no? Y Gabriel comentaba que Ser decía, bueno, es que la conjetura de Fermat era fácil, el problema difícil es el problema inverso de Galois. Y realmente comentamos un rato y no entendíamos por qué Ser hacía esta observación, ¿no? Porque nos hacía muy importante el Shimura Taniyama y Ser veía más, pero no sabíamos. Y después de un rato de preguntar y platicar con otros, el problema es esto, ¿no? O sea, detrás de todo estaban las conjeturas de Ser. Y todas las conjeturas de Ser están viendo para esta representación cómo controlas la imagen de la representación. Cómo controlas la imagen de la representación. Y para el caso de Fermat, además estaban controlando parte de la imagen para GL2. Entonces él estaba viendo no GL2, no Fermat, no Shimura Taniyama, sino mucho más allá, ¿no? Decía, el problema inverso es más difícil. En ese sentido. Sí. Vaya, yo estoy muy contento con la exposición. La primera parte es muy accesible, la segunda parte lo hizo tramposamente accesible para ocultar todas las technicalidades. Claro. La expresión de estos primos, ¿verdad? Y por ejemplo, habíamos comentado la evaluación de la opinión de Jack Tillowin se concentraba más en la segunda parte, ¿no? Que es la parte que es técnicamente más bonita para nosotros, pero la parte primera es la que es motivadora. Sí. Yo ya tenía guerra con eso, con figurita, quería decir Sí. es lo que hacían antes los otros, y con estas técnicas de Gilbert, de Gabor Diz y de ellos, Sí. puedes producir familias. O sea, no es original, ellos han estudiado otros grupos y han producido familias horizontales y verticales también. Sí, bueno, de hecho como comentario, hablando un poco de eso, anterior a esto, para producir grupos de matrices de tipo Lie, una técnica de Detweiler y no recuerdo quién más, tenían un resultado que decía que podían producir GSP N FL para una potencia S, siempre y cuando LS fuera más pequeño que la dimensión. Entonces, nuevamente el problema de irse al infinito aquí quedaba frenado por la dimensión del grupo con el que se trabajaba. Tampoco quiero decir que eran malas técnicas, ¿no? Sí. Con la técnica de Matzat, tú mencionaste al principio que John Thomson pudo realizar Sí, grupos esporádicos. de hecho este es en el mismo camino de Thomson, es la misma técnica básicamente ajustada un El poco. monstruo que se veía tan complicado lo realizó en Sí. 1983, 84, por allá. O sea, usando las técnicas de Matzat, o sea, tampoco son malas técnicas. Sí, claro. Un grupo. Sí, o sea, el punto aquí era justo esa limitante que había, ¿no? De cómo despegar para potencias altas de campo. Pero bueno, parece que esto funciona, nada más que se pasó un poquito y ahora no podemos controlar la velocidad a la que crece, pero... Hay una pregunta elemental que digo, las figuras elementales son las que son chafas.
y no salen, ¿verdad? O sea, tú te brincaste, dijiste que bueno, Hilbert y Netter trabajaron el caso simétrico, que el caso simétrico lo ven en una licenciatura, en un curso decente de teoría de Galois, lo realiza no sobre Q, sino sobre un campo de funciones, ¿no? Bajarlo a Q tienes que usar el resultado de Hilbert. Y el alternante pues, es más latoso porque esencialmente usa geometría algebraica de curvas, ¿no? O sea, para poder realizarlo. Y luego hizo de Hilbert para bajar. Y luego te brincaste casi medio siglo hasta Zafarevich, ¿no? Sí. Pero en medio dejaste y sí mencionaste que son fáciles de realizar los abelianos finitos. Sí, porque... Y si te preguntara cómo se hacen, tal vez no te saben, ¿verdad? Porque es una pregunta de esas triviales que no saben. Sí, pero bueno, podemos agarrar, no sé, extensiones ciclotómicas y usar algún resultado de campos de clase o incluso de teoría de Galois y se puede producir, ¿no? No sabes cómo. No sé cómo. Es por eso me decía, ¿no? Es que el brinco que das hasta, sí, por supuesto que son abelianos, usaste el caso cíclico de hecho, y son solubles, pero o sea, estaban hechos, se sabía, si no lo escribían, era parte del folclore, digamos, ¿no? Okay. Yo estoy listo. Gracias. Carlos. Bueno, me parece una excelente exposición, me gustó mucho. Y una pregunta solamente sobre la dependencia del número de clase. Es en el capítulo 2, sí. Los campos cuadráticos reales. Y entonces, ¿dónde radica la dificultad? Porque había una dificultad allí en torno a eso. Sí. Es que resulta que cuando estudiamos representaciones de dimensión 2, digo, es una dificultad entre comillas, porque básicamente en dimensión 2 lo que tenemos con nuestra ROQ es, cuando lo restringimos a la inercia, por ejemplo, es algo de este estilo. Pues sí, 1 y bueno, caracteres 1 nuevos, o no sé cómo se diga. No, tenemos caracteres aquí. Y estos caracteres a cierta potencia, ¿no? Por ejemplo, Q menos 1 y Q. Sí, no, de hecho así, Q. Sí. Entonces, el problema cuando tenemos una extensión de campos totalmente reales es que estos caracteres ya no son de nivel 1 y 2, sino que pueden ser de nivel, el grado de la extensión, el doble del grado de la extensión. Entonces, para que podamos tener control sobre la imagen de esta representación, necesitamos forzosamente que sean de nivel 1 o nivel 2. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es forzar eligiendo Q's split en la extensión, eligiendo un Q que sea split, pero en el campo de clases de Hilbert. O sea, tengo aquí Q, aquí tengo mi campo de números totalmente real, y aquí tengo extensión máxima no ramificada, ¿no? El campo de clases de Hilbert. ¿Sí? Entonces, para poder tener este tipo de estructuras para campos totalmente reales, lo que tenemos que hacer es hacer una buena elección del primo cuando lo voy subiendo aquí y cuando lo subo hasta el campo de clases de Hilbert. Si no se puede controlar este primo en el campo de clases de Hilbert, no podemos controlar estas cosas. Entonces ahí hay que ingeniárselas un poco para ajustar el número de clase. Y de hecho, para que el resultado sea óptimo, pedimos que el número de clase sea impar. Si no es impar, se tiene un resultado parecido pero más débil. ¿Más débil en qué sentido? En que cuando estoy subiendo aquí, la subida es más lenta. ¿Sí? Si el tener un número de clase par,
hace que la subida aquí sea más lenta. O sea, es simplemente cuestión de optimalidad, pero finalmente igual produzco grupos de Galois hasta el infinito. Sí, el problema es que justo el tener número de clase par hace que la imagen se contraiga un poquito. Y esa contracción se puede medir dependiendo de cuántas veces 2 divide el número de clase. ¿2 otra vez? Sí, el 2 vuelve a ser el latoso ahí. Sí, muchas veces. Sí. ¿Alguna otra cosa? Estoy bien así. Ok, gracias a usted. Tim. No, no tengo. Bueno, sí tengo. O sea, ¿qué es la expectativa respecto a solucionar por completo el problema inverso de Galois en términos de tales técnicas? Uno esperaría que si se puede controlar el tamaño de este campo y siendo mucho más cuidadoso con el primo P, podríamos... ¿Cómo controlar el tamaño de esto? Sí, es que este campo, yo sé que esto es para alguna potencia, ¿sí? Cuando vuelvo a aplicar el método, esta potencia crece, Okay. pero no sé hasta dónde crece. ¿Sí? Okay. Entonces, si pudiera controlar por escalones, que es básicamente saber cómo son los campos de números generados por los coeficientes de Fourier de una forma modular, por ejemplo, podríamos barrer parejo hacia arriba. ¿Sí? Entonces, si pudiésemos controlar eso, al menos todos los de tipo Lie, bueno, de hecho más bien los clásicos, o sea, general lineal, unitario, ortogonal y simpléctico. ¿Cuántas familias en la familia de tipo Lie ustedes tratan? 16. ¿Ustedes tratan los 16 con esta técnica? Con esta técnica ahora podemos tratar simplécticos y ortogonales, Okay. porque tenemos la limitación de este tipo de representaciones. Okay. ¿Sí? Estas forzosamente nos producen simplécticos ortogonales por la condición de autodualidad. Yeah. Ahora, con los nuevos resultados de Peter Scholze, esta autodualidad se puede quitar. Y entonces podríamos realizar generales lineales y unitarios. Entonces, los 4 clásicos podrían salir si podemos controlar el campo. ¿Sí? De los otros, por ejemplo, el G2, pensando un poco en la clasificación de álgebras de Lie, ¿sí? El G2 ya lo realizó Karel, Larsen y Sabin usando esta misma técnica y además poniendo una condición extra local en otro componente para que la imagen sí crezca, pero no crezca tanto. Y son cuentas muy particulares ahí en dimensión 6-7 para que las cosas salgan. Y entonces, por ejemplo, esos que son como excepcionales, tal vez usando ese tipo de técnicas muy particulares de jugar con cuentas, uno podría realizar bastantes. Pero de nuevo, los saltos siguen siendo el gran problema. Sí. Entonces la expectativa es, si se puede controlar esto, podríamos resolver el problema inverso para los de tipo Lie, al menos. Para todos de tipo Lie. Sí, porque aparte, por ejemplo, los que podrían causar problemas son Suzuki, los de tipo Rie, que son en característica 2 y característica 3. Pero en la tesis ya tratamos los Suzuki y de nuevo, con cuentas muy precisas se podrían controlar. Sí, y por ejemplo lo que decía de dimensión 8, que es un Chevalet pero es torcido, también ahí habría que encontrar una manera de controlar esos automorfismos extras que hay en el diagrama de Dynkin, que en un principio con esta sola técnica no se puede, porque esta sola técnica te garantiza que o está en el torcido o está en el grupo, pero no
digamos, el problema de usar esta técnica es que si tengo grupos muy cercanos al total, no puedo controlar bien todavía las cosas. De hecho, por eso ese tipo de excepciones de que es oeste, porque no puedo controlar todavía cómo elegir esto. Nada más, digo, alrededor de lo mismo, en términos de la clasificación de gamas de Dynkin de AN a G2, ¿cuáles familias estarían siendo atacadas acá con lo extra que se tiene de las técnicas de Peter Schulze? Con la de Peter Schulze, AN ya, BN ya, CN. sí, a ver, AN y AN torcido, o sea, general, lineal y unitarios. BN, CN y DN se pueden atacar con estos porque pues básicamente la autodualidad es la que da. Sí, o sea, para dimensiones yo podría apostar para dimensiones arriba de 12. Para los más pequeños, de los Fs, ahí sí no sé si hay trabajos en esa dirección. Sí, los Fs no. Incluso los RI se estudian un poquito, o sea, un F torcido, un RI se estudia de nuevo en el trabajo de Karel, Larsen y Sabin, pero no lo concretan, solo dicen si hiciéramos esto se podría, pero no, y ya van 8 años y parece que no se ha concretado, entonces. Y tenía dos cosas técnicas sobre los grupos que sean reductivos y el problema de la descomposición o factorización, toro algebraico, me imagino máximo dentro del grupo algebraico, tú quieres que sea descomponible, ¿no? Sí. Lo requieres siempre. Y lo que haces es apuntar cosas suficientes en la extensión de Galois para que ahí estén todos los valores propios. Sí, es que si no es descomponible, de nuevo la imagen en el dual de Langlands causa problema porque empieza a haber automorfismos que tuercen la imagen y la contraen. Entonces, sí, siempre, por el momento, el caso split. Sí. Y eso es apuntando suficiente, valores propios, ¿no? Sí. Para que las matrices se diagonalicen. Exacto. Sí. ¿Puedo preguntar dos cosas muy generales? Sí. Si tienes una extensión de Q que no es finitamente generada, ¿el grupo de Galois puede ser infinito? Pues debería ser infinito, ¿no? Por ejemplo, ahí uno podría preguntar si grupos infinitos son grupos de Galois de extensiones infinitas. Bueno, ahí creo que sí se sabe que todo grupo profinito es grupo de Galois de alguna extensión infinita. Pero no fijas la base. Ajá, exacto. O sea, tampoco puedes fijar la base, tienes que mover la base. O sea, si todo grupo profinito es realizable, pero no es el problema inverso de Galois, porque tienes que mover el campo base. Exacto. O sea, no dejas fijo al lado. Sí, que siempre si uno resuelve sobre Q, resolver para arriba ya es secundario, ¿no? Sí. Y otra pregunta muy general, cuando digamos en los inicios del programa de Langlands están las conjeturas de Weil, ¿no? Si tú tienes una ecuación cúbica, considera la solución del módulo P, etc. El programa de Langlands en general todavía tiene una interpretación un poco así como a las conjeturas de Weil, o solo sucede con la curva elíptica. A lo geométrico, pues lo único que podemos decir es que hasta el momento la única manera de producir que yo conozco de producir representaciones de Galois asociadas a automorfas sigue siendo vía la cohomología de una variedad de Shimura, ¿no? Entonces hay un objeto geométrico ahí presente, pero pues no sé, si resolvieran Fontaine-Mazur, pues podríamos decir, ¿no?, que proviene de un objeto geométrico de geometría algebraica, pero pues es conjetura, ¿no? Yo quisiera preguntar si sabes si hay aplicaciones de dibujos de niños a Pues no sé, no he visto dibujos de niños bien.
digo, es la misma idea, ¿no? Tratar de describir el grupo de Galois absoluto, pero no sé más. O a lo mejor relacionado con la método que mencionabas, con transfer de Riemann incorporada. Aunque ahí estás produciendo una extensión, ¿cómo se llama? Donde nomás estás controlando 3 lugares donde puedes tener ramificación. Tienes 3 puntos donde puedes 0, 1 e infinito y haces la construcción. Pero después también puedes perforar más, agarrar el módulo y fibrarlos a otro módulo. Sí, igual es lo mismo, o sea, es describir el grupo de Galois absoluto de racionales, pero acá estás controlando algo de ramificación nada más. Sí. Sí. Bueno, eso justo quería mencionar. La ramificación de estos grupos de Galois se controlan más o menos de acuerdo al nivel de la forma automorfa. Los primos del nivel de la forma automorfa son los primos en los que se ramifican estas extensiones, por ejemplo. No sabemos si es el mínimo número de primos en los que se ramifica, pero podemos acotarlo también. Yo tengo varias. Sí, dígame. ¿En qué área del conocimiento dedicas tu trabajo, tu desarrollo? ¿O en qué áreas? Pues yo creo que lo más cercano es geometría aritmética, ¿no? Como tal. Un intermedio entre geometría algebraica y teoría de números. Sí. Y del plan original que tuvieron al iniciar el proyecto, de las preguntas y de las técnicas, ¿hubo muchos cambios? Pues de hecho nos fue mejor de lo que esperábamos, porque en el proyecto esperábamos realizar el capítulo 2, caso Hilbert, porque era casi natural hacer la extensión. El simpléctico teníamos de dimensión 4 nada más, y después refinar los resultados de áreas de Reina, Dieulefait y Gabor en esta dirección, porque su método de ellos producía grupos de Galois, pero para un conjunto de densidad positiva de primos. Y bueno, con este método parece que ya podemos barrer casi todos los primos, y además solo usamos un parámetro local. Ellos usan este parámetro local y aparte un parámetro extra que es una transvección, que es inspirado de geometría, de la parte de variedades abelianas, y que nosotros ya no lo necesitamos. Esa transvección ellos la utilizan porque así la clasificación de grupos máximos solo quedan 3 y ahí es fácil atacarlos, y nosotros atacamos la clasificación así completa, y parece que salió hasta dimensión 12, y bueno, entonces y salió el ortogonal, que no habíamos pensado solo en simplécticos. Entonces yo creo que hubo cambios para bien. Sí. ¿Y se ha echado abajo alguna conjetura conocida? Todo. Con lo que ustedes, con su trabajo. Por ejemplo, pues en principio no, solo sabemos que tenemos dificultades, pero no sabemos ni si es positivo o si es negativo todavía. O sea, sí, parece que bueno, es que el método inicial es idea de Serre y de Ribet. Casi siempre Serre dice el caso de dimensión 2 y ya después los demás esclavos hacemos el resto del trabajo, ¿no? Sí. Pues, ¿y qué consecuencias tuvieron? Bueno, aparte de realizar grupos como grupos de Galois, que por ejemplo los ortogonales todos son nuevos, también van un poco en la dirección de un trozo de la correspondencia de Langlands, que dice, Langlands dice, tengo una correspondencia entre representaciones automorfas y representaciones de Galois. Y además esa correspondencia debe de preservar ciertas operaciones, por ejemplo, producto tensorial en el lado
Galois se traduce en un producto isobárico, el lado automorfo, etc. Entonces, una parte ahí que no es tan popular es, si yo tengo una representación automorfa que no proviene de un grupo reductivo más pequeño, entonces conjeturalmente esa debería tener imagen grande. Y al revés, si tiene imagen grande, forzosamente esa automorfa viene de un grupo que le llaman genuino, porque no se puede construir de un grupo más pequeño. Entonces, en esa parte de esa operación de Langlands, que no es tan popular porque no ayuda a caracterizar Langlands, pero se esperaría, pues tiene ese tipo de consecuencias. Otra es la irreducibilidad. Se espera que, al menos para GLN, que dada una representación automorfa cuspidal, esa se corresponda con una irreducible. Y aquí probamos varios casos de irreducibilidad a partir de cuspidales. De hecho, algo que ya no mencioné y que está en el tercer capítulo de la tesis es un poco en esa filosofía. Sin tener este parámetro, ¿qué ocurre con las imágenes? Y entonces, por ejemplo, podemos demostrar que si mi representación automorfa de GSP4 no proviene de algo más pequeño, es decir, de un GL2 o de algún carácter, entonces las imágenes de las representaciones de Galois asociadas son grandes para casi todo primo, que es lo que se esperaría. Sí, entonces, sí, hay algunas cosillas ahí en correspondencia de Langlands que igual no expliqué mucho porque son bastante técnicas y igual iban a nublar mucho pero ¿y qué sigue? Pues que sigue seguir intentando con más grupos, tratar de ver qué se puede hacer en característica P, por ejemplo, con campos de funciones. Estaba mirando un poco que usando las técnicas de Deligne-Kasdan, aprovechando que tenemos ramificación mansa, se puede traducir un poco inspirado en el trabajo de una chica de la India, Ganapati, que acaba de probar correspondencia local de Langlands para GSP4 en campos de funciones, partiendo del caso de característica cero y usando esta transferencia de la filosofía de Langlands-Kasdan, que dice básicamente que si yo tengo dos campos M cercanos, un concepto técnico, entonces las representaciones de Galois módulo cierto grupo de inercia de la filtración esta que aparece en los grupos de inercia, esa representación se corresponde. Entonces, si logramos encontrar campos suficientemente cercanos, podríamos transferir esto de característica 0 a característica P. Y hay esperanzas porque justo el tener ramificación mansa hace que esa filtración de grupos de inercia se anule muy rápido. Entonces, por ahí son los dos proyectos más o menos. Gracias. Sería todo. ¿Nos podrían dejar? Claro. Las 13 horas del 31 de julio de 2017 se celebró el examen para obtener el grado de doctor en ciencias que sustentó el M.Sc. Adrián Centeno Gutiérrez, de nacionalidad mexicana, registrado con el número de cuenta 4050-31-31-9. quien cursó los estudios en el periodo comprendido de 2013 segundo a 2017 primero y cumplió los requisitos académicos señalados en el plan de estudios del programa de maestría y doctorado en ciencias matemáticas y de la especialización en estadística aplicada, habiendo presentado la tesis On the Images of the Galois Representations Associated to Certain Automorphic Forms. El comité académico del programa designó el jurado formado por los profesores que a continuación se mencionan: doctora Marta Mendoza y Calderón, doctor Felipe de Jesús Aldívar Cruz, doctor Carlos Castaño Bernard, y que fungieron como presidente primero y como secretario el último de los aquí nombrados. Al término del examen, el jurado le otorgó la calificación de aprobado y, bueno, de no ser por algunos detalles técnicos, la recomendación del jurado hubiera sido menos política. Gracias. Gracias.
venir a Osinodales, por estar aquí, por el viaje y bueno, vamos a comer. Se me faltaba mencionar que, vaya, aquí no está mencionado, pero está Tim acá, uno de los directores de tesis que ha llevado un grupo de alumnos historia de números aquí en la Universidad de Cuernavaca. Entonces, aquí está uno, algún otro está en Oxford, que yo recuerde, ¿verdad? Haciendo teoría de modelos, geometría, con Boris Silver, ¿verdad? Y aquí está aquí está otro. Y seguramente hay más, ¿no? Entonces, y lo mismo a Luis Dielefe, que es un buen amigo. Bueno, pues muchas gracias. Todo eso. Pues muchas gracias. Tienes que llenar algunos Hay formatito tuyo. sí, de hecho